Muy buenas tardes, estamos a 30 de septiembre, último día del mes, así que les estamos haciendo llegar las noticias de este mes de septiembre del 2021. Y en esta oportunidad, solo con dos noticias que son realmente relevantes. La primera noticia a nivel internacional es que China va a ser el primer país. Decía el titular que tendrá una ley sobre neuroderechos. En realidad, lo que está haciendo Chile es una reforma constitucional que crea los neuroderechos y le da categoría de derechos humanos. Después vamos a ver que sí está trabajando en un proyecto de ley vinculado al tema. Este proyecto de reforma que modifica el artículo 19 en el numeral primero de la Constitución, originalmente decía, para proteger la integridad y la indemnidad mental de los avances y capacidades desarrolladas por las neurotecnologías. Clarísima la redacción, que bueno, que se amplió en el sentido de que eh, no está tan específica, y la redacción definitiva dice lo siguiente: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respecto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización de las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Antes de continuar con los avances que tiene Chile, veamos un poquito qué son las neurotecnologías. Y son técnicas ópticas, eléctricas, magnéticas, y que utilizan también las nanotecnologías para leer y escribir la actividad cerebral. Esto parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero en realidad son procesos que ya se han implementado y que, bueno, que justamente por eso es importante comenzar a pensar en su regulación y comenzar a prevenir los riesgos que pueda tener el desarrollo de toda esta tecnología. Rafael Juste, que es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, dice que es algo similar a lo que tuvimos para descifrar el genoma humano. Nadie sabe quién va a llegar primero, pero lo concreto es que alguien va a llegar abriendo nuevas oportunidades y también nuevos riesgos. Y se ha trabajado en cuáles serían estos neuroderechos. Y lo primero y lo más importante es la privacidad mental, o sea, que nadie pueda incursionar directamente en mi cerebro y pueda extraer información sin que yo otorgue mi consentimiento. Y otro de los aspectos que se estipula es una equivalencia entre el cerebro y el trato como tal a toda la información que contiene, con las normativas vinculadas a el tratamiento de órganos o al trasplante de órganos. Y acá vamos a ver que se va a establecer en el proyecto de ley chileno algo en este sentido. El segundo es vinculado a la identidad personal, porque obviamente si alguien puede escribir ideas, conceptos en mi cerebro, si me pueden introducir información desde el exterior, y no estoy hablando de la manipulación que hablamos normalmente cuando nos referimos a las redes sociales o nos referimos a las violaciones de privacidad o los perfilamientos en función de determinada información que yo puedo estar brindando o que se puede estar obteniendo de mi persona, sino que estoy hablando de una actividad directa respecto a el cerebro de las personas. El libre albedrío, porque obviamente va a existir una manipulación y por tanto ese tipo de tratamientos, sin lugar a dudas, va a estar violentando
la libertad de todos nosotros. El acceso equitativo, bueno, realmente cuando nos enfrentamos a todas estas tecnologías que me pueden dar facultades más allá de la facultad común que podemos tener los seres humanos, como la visión, por ejemplo, la fuerza. ¿Se acuerdan del hombre nuclear y la mujer biónica? Seguro que alguno de ustedes se acuerda. Bueno, en estos casos, ¿quién tendría acceso a este tipo de implantes, a este tipo de tratamientos? Y por eso el principio del acceso equitativo. Y la no discriminación, por supuesto. Acá yo creo que, eh, capaz que es un poco idealista, ¿no? Pero uno de los temas sería que, bueno, si queremos que alguien recupere la vista, démosle la vista normal que tiene cualquier persona, y no en realidad mayores facultades de las que tenemos todos los seres humanos. O sea, mantengamos esos límites. Creo que en la medida que mantengamos esos límites, hace al principio de igualdad, y no va a generar problemas en estas capacidades especiales, o estos hombres súper mejorados de que se habla en toda la corriente del transhumanismo. Como les decía, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado en Chile analiza otras dos normativas. Por un lado, un proyecto de protección referente a los neuroderechos y a toda la integridad mental, y otra iniciativa que busca regular las neurotecnologías y las plataformas digitales. Acá la neurotecnología como actividad científica. El primero, como les decía, busca establecer datos neuronales y que estos datos neuronales tengan el mismo estatus que los órganos, penalizando su tráfico y su manipulación, ¿no? Por supuesto, salvo que exista una indicación médica, un tratamiento especial que sea necesario llevar a cabo. Y la otra noticia a nivel nacional, que también es una noticia relevante, es la resolución 23 de 8 de junio del 2021, que se presentó en la charla de café del 16 de septiembre, que actualiza la resolución referente a las transferencias internacionales de datos del año 2019. Tenemos que tener en cuenta que en Europa hubo un cambio importante con la sentencia del Tribunal de Justicia del mes de julio del año pasado. Hay en el canal un video que comenta esta sentencia de SREM y que establece que Estados Unidos, con su sistema de privacidad del Privacy Shield, no cumple con los estándares europeos, y por lo tanto considera que Estados Unidos no es un país adecuado en materia de protección de datos. Esto ya tenía antecedentes, y yo se los cuento en el otro video, cuando en Estados Unidos regía el Safe Harbor, que también el Tribunal Supremo consideró que no cumplía los estándares de protección de datos, y por eso se pasó a el Privacy Shield. Europa viene trabajando en temas de cláusulas contractuales, que es lo que establece el artículo 23, porque, bueno, hoy por hoy, creo que en lo que más impacta esta resolución de la URCDP es que toda la información, todos los datos personales que tengamos, por ejemplo, en nube en Estados Unidos, bueno, vamos a tener que tomar otro camino, porque ya no va a ser automático el poder enviar la información, porque dentro de las empresas que estaban dentro de esta cúpula de privacidad, ya no lo están, y por lo tanto voy a tener que ir o por el consentimiento o por una autorización de la URCDP para hacer esa transferencia internacional de datos. Y la URCDP aprobó el 8 de septiembre otra resolución, que es la 41021, sobre transferencias internacionales de datos a territorios no adecuados, y anexa una guía de redacción de cláusulas contractuales, porque el artículo 23, entre las seguridades que se pretende que tengan las personas en esa
Comunicación Internacional de Datos, establece que, bueno, las garantías necesarias podrán llegar a derivarse de cláusulas contractuales apropiadas. Así que acá también tienen una guía para poder analizar y ver en estos meses en los cuales los titulares de las bases de datos van a tener que adecuarse a esta nueva resolución, bueno, en las vías que tienen, autorización de la URCDP, consentimiento del titular o la incorporación de estas cláusulas contractuales, sobre todo, o rever los contratos existentes o, sin lugar a dudas, preverlas para contratos futuros. Bueno, como ven, son dos noticias que realmente tienen un impacto importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos debemos en nuestro país comenzar a discutir el tema de los neuroderechos y los efectos, ¿verdad?, que pueden producir, y bueno, y ver en este marco que va mucho más allá de la privacidad, poder establecer cuáles serían los criterios que nosotros podríamos considerar en una posible normativa sobre el tema. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo a fines de octubre. No olviden suscribirse al canal, que podrán apreciar que hay nuevos videos en el correr del mes entre noticia y noticia. Muchas gracias.